En 2002, Elon Musk vendió PayPal a eBay por $1.500 millones. Su parte fue aproximadamente 180 millones. Tenía 31 años. Podría haberse retirado. Comprado una isla. Desaparecido de la vida pública y vivido más cómodamente que el 99,99% de la humanidad. Hizo algo diferente. Fue a Rusia a comprar cohetes. No por hobby. Con un plan específico, comprar cohetes balísticos intercontinentales reconvertidos para enviar una pequeña misión a Marte. Su idea era llevar un pequeño invernadero a la superficie marciana, hacer crecer plantas, fotografiar el proceso y transmitirlo en vivo para inspirar a la humanidad a pensar en la exploración espacial. Los rusos le ofrecieron los cohetes por $8 millones cada uno. Musk pensó que era demasiado caro. En el avión de regreso a Estados Unidos, hizo los cálculos. Y llegó a una conclusión que cambiaría todo: el costo de los cohetes no era inevitable. Era el resultado de décadas de monopolio gubernamental, burocracia y falta de incentivo para la eficiencia. Si construía los cohetes él mismo, podía hacerlo a una fracción del costo. No tenía experiencia en ingeniería aeroespacial. No tenía equipo. No tenía infraestructura. Tenía $100 millones y la convicción de que podía hacerlo. Fundó Space Exploration Technologies, SpaceX, en mayo de 2002. ¿Por qué Marte? ¿Por qué gastar el dinero que ganaste en una empresa de cohetes? La respuesta de Musk es la que separa su manera de pensar de la del 99%. Musk no piensa en negocios. Piensa en civilizaciones. Dice que hay dos futuros posibles para la humanidad. En el primero, seguimos siendo una civilización de un solo planeta. Y si algo le pasa a la Tierra, ya sea una guerra nuclear, un asteroide, una pandemia masiva, una catástrofe climática, la humanidad desaparece. Todo lo que construimos, todo lo que aprendimos, todo lo que somos se extingue. En el segundo futuro, la humanidad se convierte en una especie multiplanetaria. Tiene una copia de seguridad. Un segundo lugar donde la civilización puede continuar aunque la Tierra falle. Musk decidió que quería contribuir a que el segundo futuro fuera posible. Y que la mayor barrera para lograrlo era el costo del acceso al espacio. Los cohetes en ese momento eran extraordinariamente caros porque eran de un solo uso. Se lanzaban, se usaban y caían al océano. Era como volar de Buenos Aires a Madrid y tirar el avión al aterrizar. Musk se preguntó, ¿y si el cohete pudiera volver? ¿Y si pudiéramos aterrizar el cohete de regreso y reutilizarlo? Todos en la industria decían que era imposible. La física lo hacía demasiado complicado. El costo de hacerlo superaría el ahorro. No se podía hacer. Musk lo hizo igual. Pero antes de los cohetes que aterrizan solo hubo años de fracasos que casi destruyeron la empresa. El Falcon 1, el primer cohete de SpaceX, tuvo su primer intento de lanzamiento en marzo de 2006. Explotó 25 segundos después del despegue. El segundo intento, en marzo de 2007, llegó más lejos. Pero una fuga de combustible lo hizo fallar antes de alcanzar la órbita. El tercer intento, en agosto de 2008, fue el más devastador de todos. El cohete funcionó perfectamente en las etapas iniciales. Pero un error de sincronización en la separación de las etapas hizo que la primera golpeara a la segunda. Misión fallida. Para ese momento, Musk había gastado casi todo el dinero inicial de SpaceX. Tenía suficiente para un cuarto intento. Solo uno. Y al mismo tiempo, Tesla, la otra empresa que había fundado, estaba al borde de la quiebra por la crisis financiera de 2008. Musk describió ese periodo como el peor de su vida. Dijo que mientras hablar en público sobre sus empresas seguía siendo optimista, de noche lloraba. No de miedo por él mismo. Por las familias de los empleados de SpaceX y Tesla que dependían de que esas empresas sobrevivieran. El cuarto lanzamiento, en septiembre de 2008, fue perfecto. El Falcon 1 alcanzó la órbita. Fue el primer cohete de combustible líquido financiado de forma privada en alcanzar la órbita en la historia. Y quedaban $28 millones en la cuenta de SpaceX. ¿Cómo se sostiene la convicción cuando 3 cohetes explotaron y el dinero se está terminando? Musk habla de algo que llama razonamiento desde primeros principios. Y es quizás la herramienta mental más poderosa que describe. La mayoría de las personas razona por analogía. Hacemos lo que otros hacen porque si funcionó para ellos, debería funcionar para nosotros. Asumimos que las limitaciones que todos aceptan son limitaciones reales y no simplemente convenciones heredadas.
El razonamiento desde primeros principios es diferente. Consiste en descomponer un problema hasta sus elementos más básicos, sus verdades físicas o matemáticas irreducibles, y construir desde ahí hacia arriba sin asumir nada. Cuando Musk evaluó el costo de los cohetes, no aceptó el precio del mercado como dado. Preguntó, ¿cuánto cuestan los materiales que componen un cohete? Aluminio, titanio, cobre, fibra de carbono, oxígeno líquido, combustible. El total era aproximadamente el 2% del precio de mercado de un cohete. Conclusión, el 98% del precio no era el costo de los materiales. Era el costo de una industria que nunca tuvo incentivo para ser eficiente. Si podía construir el cohete con una fracción del personal, usando procesos más modernos y sin la burocracia de los contratos gubernamentales, podía bajar el costo radicalmente. Eso no es optimismo irracional. Es análisis riguroso desde los fundamentos. La pregunta que vale hacerse, ¿qué estás asumiendo como un límite real en tu industria, en tu proyecto, en tu vida, que en realidad es solo una convención que nadie cuestionó todavía? Después del cuarto lanzamiento exitoso, SpaceX consiguió un contrato con la NASA por $1.600 millones para llevar carga a la Estación Espacial Internacional. La empresa que 3 meses antes casi desaparecía se convirtió de repente en el proveedor oficial de la agencia espacial más importante del mundo. Pero Musk no frenó ahí. El objetivo original, bajar el costo del acceso al espacio, requería dar el paso siguiente, el cohete reutilizable. Durante años SpaceX trabajó en el problema. Cada intento de aterrizar el primer estadio del Falcon 9 fallaba de maneras distintas y espectaculares. Explotaban. Caían al mar. Se inclinaban y se derrumbaban. Cada falla era filmada, analizada y usada para el siguiente intento. En diciembre de 2015, ante una audiencia mundial, el primer estadio de un Falcon 9 aterrizó verticalmente en Cape Cañaveral. Con sus propios motores. En posición perfecta. La gente en el control de misión de SpaceX explotó en lágrimas y gritos. Era un momento que la mayoría de los ingenieros aeroespaciales había considerado imposible. Hoy SpaceX aterriza cohetes de manera rutinaria. El costo por kilogramo enviado al espacio bajó de $10.000 a menos de $2.000. Una reducción de más del 80%. Lo que era imposible se volvió rutinario. No porque las leyes de la física cambiaron, sino porque alguien decidió no aceptar los límites que todos habían heredado. Hay una dimensión de Musk que es la más difícil de imitar y la más importante de entender. La tolerancia al riesgo existencial. Cuando puso 100 millones en SpaceX, no era dinero que podía perder fácilmente. Era casi todo lo que tenía. Y cuando los 3 primeros cohetes fallaron y estaba por quedarse sin capital, podría haber parado. Habría sido la decisión racional en términos de preservación personal. No paró. Musk dice que calculó antes de empezar que la probabilidad de que SpaceX funcionara era menor al 10%. Y lo hizo igual. No porque fuera irracional, sino porque consideró que el objetivo valía el riesgo incluso con esa probabilidad. Eso es algo que la mayoría de las personas no puede sostener. No porque sean menos inteligentes, sino porque tienen una relación diferente con el fracaso y con la pérdida. Musk habla de algo concreto, dice que lo que le permitió tomar esos riesgos fue haber llegado a un estado mental en el que ya había aceptado el peor escenario. Si SpaceX fallaba, perdía todo el dinero. Lo aceptó antes de empezar. Y desde esa aceptación, el miedo a la pérdida dejó de ser un freno. Eso es lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum, la meditación anticipada sobre el peor resultado posible. No como pesimismo. Como liberación del miedo paralizante. Cuando ya sabes que podés sobrevivir el peor escenario, el riesgo se vuelve manejable. Y los riesgos que antes parecían imposibles de tomar se vuelven posibles. SpaceX no es la única apuesta imposible que Musk hizo al mismo tiempo. En 2004, en el peor momento de SpaceX, también invirtió en Tesla, una empresa de autos eléctricos que nadie creía que podía competir con las grandes automotrices. En 2006 se convirtió en CEO de Tesla. La empresa estaba perdiendo dinero. El auto que desarrollaban, el Roadster, tenía problemas técnicos graves. Los proveedores no cumplían. Los costos se disparaban. En 2008, el mismo año en que el tercer cohete de SpaceX explotó y la crisis financiera golpeó al mundo, Tesla estaba a semanas de la bancarrota. Musk no tenía más dinero personal para invertir. Pero sabía que si Tesla quebraba, el daño a SpaceX también podría ser fatal. Y al revés. Entonces hizo algo extraordinario.
En la ronda final de financiamiento de emergencia de Tesla, puso el último dinero que le quedaba. Y convenció a los otros inversores de participar horas antes de que se cerrara la empresa. Tesla sobrevivió por menos de 48 horas de margen. Hoy Tesla es la empresa de autos más valiosa del mundo por capitalización bursátil. Y SpaceX es la empresa espacial privada más avanzada de la historia. Las dos casi desaparecen el mismo mes. Y las dos sobrevivieron porque una persona decidió que todavía no era el momento de parar. Musk es un personaje contradictorio y hay que nombrarlo con honestidad. Es conocido por exigir a sus equipos de trabajo condiciones que muchos describen como extremas. Semanas de 80 horas. Presión constante. Tolerancia cero a la excusa. Personas despedidas con poca consideración por las circunstancias personales. Ha tomado decisiones públicas que generaron controversia. Ha sido errático en algunas comunicaciones. Ha dicho cosas que dañaron su credibilidad. Y al mismo tiempo, construyó dos empresas que lograron lo que todos los expertos decían que era imposible. La tensión entre esas dos realidades no se resuelve eligiendo una y descartando la otra. Se sostiene con la madurez de aprender de la visión y la metodología sin adoptar lo que en él es dañino. Lo que vale aprender de Musk no es la intensidad que bordea la crueldad. Es el razonamiento desde primeros principios. La tolerancia calculada al riesgo existencial. La disposición a trabajar en el problema más difícil en lugar del más conveniente. La claridad sobre el porqué que le permite sostener la acción cuando todo sale mal. Y hay algo más que vale nombrar. Musk eligió deliberadamente los problemas que consideraba más importantes para la humanidad, la energía sustentable con Tesla y SolarCity, el transporte espacial con SpaceX, la infraestructura de transporte con Boring Company. No porque sean los negocios más seguros, sino porque son los que cree que más importan. Esa pregunta, ¿cuál es el problema que más importa y que estoy en posición de atacar?, es la pregunta que más diferencia produce cuando se hace con honestidad. ¿Qué se lleva el 1% de la historia de Elon Musk y SpaceX? Primero, el razonamiento desde primeros principios. No aceptes los límites de tu industria como hechos físicos cuando en realidad son convenciones heredadas. Pregúntate, si tuviera que construir esto desde cero, sabiendo solo lo que es físicamente posible, ¿cómo lo haría? La respuesta casi siempre revela ineficiencias enormes que todos asumían como inevitables. Segundo, la aceptación anticipada del peor escenario. Musk pudo tomar los riesgos que tomó porque había aceptado mentalmente que podía perder todo antes de empezar. Esa aceptación lo liberó del miedo paralizante. ¿Cuál es tu peor escenario? ¿Podés sobrevivir a él? Si la respuesta es sí, entonces el riesgo que estás evitando quizás es más manejable de lo que parece. Tercero, el fracaso como información. 3 cohetes explotaron. Cada explosión fue filmada, analizada y usada para el siguiente intento. El fracaso no detuvo a SpaceX. La alimentó. ¿Cuáles son los fracasos que estás evitando y que en realidad son la información que necesitas para llegar al cuarto lanzamiento? Cuarto, elegí el problema que importa. Musk no eligió los negocios más seguros. Eligió los que creía que más importaban. Hay algo en la claridad del propósito que genera una energía y una resiliencia que el negocio conveniente no puede generar. Quinto, la persistencia cuando todo dice que pares. Cuando el cuarto cohete era el último, Musk siguió. Cuando Tesla tenía 48 horas de vida, siguió. La diferencia entre los que construyen cosas grandes y los que no, casi siempre se decide en el momento en que todo dice que pares. El 99% para cuando las condiciones son difíciles. El 1% entiende que las condiciones difíciles son exactamente donde se construye lo que dura. Nos vemos mañana.